¿Qué es una computadora? Bueno, podremos definirla de muchas maneras, y de hecho el concepto de computadora, a pesar de toda la evolución en muchos elementos que le integran, sigue siendo en esencia lo mismo. Es un dispositivo que procesa información. Claro, hoy en día procesamos información de muchas maneras. Ya no solamente un aparato con un teclado y una pantalla y estar escribiendo cosas como si fuera una especie de máquina de escribir postmoderna, sino que ahora tenemos tabletas, teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, las de escritorio, supercomputadoras, centros de datos, la nube. Hay muchos elementos en materia del cómputo. Pero vayamos por lo básico. Una computadora es eso, sigue siendo lo mismo que hace 100 años. Es un dispositivo que procesa información. Ahora bien, toda computadora se compone de ciertos elementos y a partir de esos elementos y sus capacidades es qué tanta información o de qué tipo, de qué forma y con qué impacto puede procesar la información. Vayamos por los elementos más fundamentales. Toda computadora sigue un esquema básico, que es entrada, proceso y salida, que es igual que el ser humano. El ser humano recibe información a través de los sentidos, los ojos, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. Recibimos información que llega a nuestros cerebros. Y esa información, desde un mal olor hasta una vista muy bonita de un paisaje, la procesamos de cierta manera. Lo mismo hace la computadora. Procesa la información que le llega a través de dispositivos de entrada, que son como los sentidos. ¿Cuántos dispositivos de entrada hay? Hay decenas de distintos dispositivos de entrada para una computadora y depende, por supuesto, del tipo de computadora que estemos hablando. Por ejemplo, una computadora portátil, un dispositivo de entrada básico que tiene es el teclado, pero puede haber teclados externos. Muy bien, puede haber ratón, como el que tenemos aquí presente, también es un dispositivo de entrada que permite ubicar una posición en algún lugar. Otro dispositivo de entrada es un escáner. Un escáner es un dispositivo que digitaliza un documento, un libro, una foto, y la convierte a un archivo digital que puede ser procesado por la computadora, porque está ingresando, está entrando información a la computadora. Bien, estamos mencionando tan solo algunos, son muchísimos los que hay. Hay dispositivos que cumplen esa doble función de entrada y salida. Ejemplo, una unidad USB. Una unidad USB guarda, almacena información, y esa unidad USB le ingresa información a la computadora, por ejemplo, un archivo que te hayan compartido, una pista de música. Estás ingresando esa información a tu computadora. Hasta ahí ese dispositivo está funcionando como un recurso de entrada. Ahora vamos a la siguiente etapa, el proceso. Toda computadora, no importa del tamaño que tenga, tiene un elemento fundamental que es lo que la define como computadora. Ese recurso que le permite procesar la información se llama procesador central. No es nada complicado. ¿Qué es un procesador central? Es un circuito, o más bien, miles de millones de circuitos y de componentes electrónicos en una pequeña pastilla de silicio. Actualmente, aunque ya existen de otras tecnologías. Estos procesadores están puestos, están soldados, están fijos en lo que se llaman tarjetas madre, que son los circuitos principales que permiten la conexión de todos estos recursos que integran la computadora. No solamente del procesador central, sino de otro elemento muy importante que es, por ejemplo, la memoria. Al igual que el ser humano, la computadora requiere no solamente de recibir la imagen de un muy bello paisaje y procesarla para determinar qué tipo de paisaje es, sino que necesita datos, por ejemplo, comparativos. Tengo guardados otros paisajes y puedo comparar con paisajes previos. Ok, esa información la guarda en un lugar que se llama memoria. Y hay memorias muy rápidas, que se llama memoria RAM, que almacena información siempre y cuando tenga energía eléctrica presente. Esto es, si la computadora está activa, si tiene batería, si tiene corriente. Si no tiene energía eléctrica, la memoria RAM no almacena información. Su gran ventaja es que puede tener grandes volúmenes de información. Su pequeña o gran desventaja es que si no hay energía eléctrica, se pierde esa información. Y precisamente por esa pérdida de información se inventaron otros tipos de memorias, por ejemplo, como la memoria ROM. ROM significa memoria solo de lectura. Es una memoria que se guarda, se graba una única vez. Y aunque no haya corriente eléctrica, esos circuitos, esos elementos electrónicos que la componen, no pierden la información.
siempre la van a conservar porque no requieren de la energía eléctrica para guardar los datos. Elementos como la RAM y la ROM forman parte de esta tarjeta madre en donde está puesto el procesador central, que es este cerebro de la computadora. Muy bien, vayamos a la siguiente etapa, la salida. El procesador trabaja, lleva y trae información a la memoria, la analiza, calcula, suma, resta, multiplica, los procesos que tenga que hacer con esa información. Ahora debe de enviar esa información a algún lugar. Por ejemplo, dispositivos de salida como el más común de todos, la pantalla. La pantalla de la computadora es el dispositivo de salida por definición, es el más común, es el que tiene toda computadora prácticamente. Hay otros dispositivos de salida que no los tienen todas las computadoras, por ejemplo, como una impresora. Existen diversos tipos de impresoras, impresora láser, impresora multifuncional, por ejemplo, que tiene las dos capacidades, tanto imprime hojas como, lo mencionábamos, tiene la función de escáner, o sea, de capturar hojas e inyectarlas hacia la computadora para que puedan ser procesadas. Por supuesto, existen otros dispositivos que también son de salida, como esa memoria USB que mencionaba. También es un dispositivo de salida, no solo de entrada, porque no solamente puede dar la información a la computadora, sino también recibir información de la computadora. En esa familia de entrada y salida, de esa dualidad en cuanto al manejo de la información, tanto enviarla como recibirla, están, por ejemplo, los discos duros, los medios de almacenamiento por excelencia. Pero no son los únicos medios de almacenamiento los discos duros, que son estos platos electromagnetizables que almacenan grandes volúmenes de datos. También están los discos de estado sólido, que están compuestos por circuitos solamente. Entonces, ya vemos esos tres elementos importantes de toda computadora: entrada, proceso y salida, y que cada uno de ellos tiene recursos que permiten hacer esa función. Si en una computadora no hay procesador central, no existe la computadora entonces. Si una computadora no tiene memoria RAM, no puede funcionar tampoco. Si una computadora no tiene tarjeta madre, tampoco puede funcionar. Pero una computadora sí puede funcionar sin tener pantalla. Por ejemplo, las computadoras que están en los centros de datos no están operando con pantallas conectadas. Simplemente están procesando información. Están almacenadas en grandes torres de nodos de cómputo y no tienen una pantalla asociada. Tal vez en el momento que las instalaron, pero después ya no necesitan una pantalla para funcionar. Tampoco de un ratón, tampoco de un teclado. Y es por eso que estos elementos se les denomina periféricos. Un elemento es periférico cuando no es indispensable para el funcionamiento de la computadora. Todo esto es, a grosso modo, lo que puede componer una computadora, y depende del tipo de computadora que se esté hablando, qué tanto de estos elementos tendrá. Pero lo que nunca debes de olvidar es que toda computadora, no importando su tamaño, no importando para qué la utilices, siempre va a tener entrada, proceso y salida, y dentro de la capa del proceso, el uso de la memoria para poder manipular y alterar y controlar y analizar toda la información.